Entonces, primeramente, saludar a los que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy, vamos a ver qué tanto podemos avanzar, porque si logramos avanzar, puede ser que hoy terminemos de ver todos los temas del curso ya de Física 1 y en las próximas nos dedicamos es a hacer ejercicios. Entonces ahí vamos viendo un poco esas cosas. Entonces, hoy lo primero, lo que les había prometido de la clase anterior, vamos a ver un par de videitos del problema que habíamos hecho, de los tres cuerpos que caen, para ver cuál cae primero. Y vamos a ver también, entonces, la parte, bueno, vamos a hacer algún ejercicio de energía cinética de rotación, ¿verdad? Utilizarla en conservación de la energía. Y vamos a empezar entonces con el tema de torque y después la conservación del momento angular en caso de que nos dé tiempo. Entonces, esa es un poco la idea de la clase de hoy. Entonces, si quieren, empezamos. Vamos entonces compartiendo pantalla. Entonces, vamos acá. Ok, entonces. Bueno, este de acá, de César izquierdo, bueno, él veo que lo está trabajando por suma de fuerzas y aquí un poco de que es J. J le pone él al momento de inercia. Entonces, no, pero veo que lo estás trabajando con torques. Eso no me sirve mucho. Entonces, este era el que habíamos hecho la clase anterior, que les había dicho. Entonces, vamos a escribir un poco acá. Habíamos dicho, entonces, que la velocidad final de las partículas o de los objetos que van cayendo va a ser igual a la raíz cuadrada de una constante entre otra constante más algo que tiene que ver con el momento de inercia o más el momento de inercia. ¿Ok? Esta es la velocidad de caída de los diferentes cuerpos, que eso lo habíamos visto en ¿cómo es que se llama? En la clase pasada. Por lo tanto, vamos a ver que entre mayor sea el momento de inercia, esto no es linealmente dependiente, sino son dependientes entre sí. Ni tampoco podemos decir que es inversamente dependiente la velocidad del momento de inercia. Entonces, si llega con una velocidad mayor, significa que va a llegar de primero. De aquí entonces podemos observar lo siguiente. Si tengo un número grande acá en esta fracción, entonces significa que si el momento de inercia es mayor,
la velocidad va a ser menor. Y por lo tanto va a llegar de último. ¿Ok? Y habíamos visto que el momento de inercia de los cuerpos, acá, ¿qué es lo que tienen? Aquí tienen un aro, un cilindro y una esfera. Entonces, el momento de inercia, si quieren, mejor lo escribo aquí abajo. Entonces, el momento de inercia del aro es m por r al cuadrado. Cuando giran sobre el eje central. El del cilindro es m r cuadrado entre 2, o sea, 0,5 mr cuadrado entre 2. Y el de la esfera, ¿cuánto era? Era 2/5, si no me equivoco, era 2/5 de mr cuadrado. ¿Y cuánto es 2 entre 5? 0,4 mr cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál va a ser más pequeño de los tres cuerpos? Compañeros, compañeras. Más pequeño es el de la esfera. Exacto. Y si este es el más pequeño, entonces la esfera debería de llegar de primero. El siguiente es el del cilindro, que me parece que este es el cilindro. No sé bueno, en realidad la forma en que se lanzó, eso va a afectar bastante. Este debería de llegar de segundo. Y el aro, que es el que tiene mayor momento de inercia, este debería de llegar de tercero. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco acá. Ah, ven como si hay cierta diferencia a la hora de lanzarlo, que eso está afectando el resultado. Yo creo que este lanzamiento de acá, este es como el más uniforme. Nada más que no sé cuál es el aro. El aro parece ser. ¿Cuál creen ustedes que sea el aro? El negro, profe. El negro, ¿verdad? Sí. Es que tiene que ser un aro hueco. Igual, sí, es el negro. Ya vi el hueco ahí cuando lo lanzaron. Nada más que, digamos, si es un poco. ¿Ven cómo se quedó el aro ahí en ese tiro? Bueno, ahí depende un poco de eso. Pero la idea general es esa. Esta otra forma de tirarlos a mí me parece más adecuada. Aquí tienen una esfera, un anillo y un disco. ¿Ok? Igual, una esfera
un cilindro hueco y un disco. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver lo mismo. Disco. Ajá. Aquí en este caso, nada más para que lo tengan en cuenta, estos dos están al revés. Entonces, el disco es este. Este debería ser el disco. Ok, disco o cilindro. Ambos son lo mismo, nada más que el disco tiene un grosor bastante delgado, pero en cuanto al momento de inercia, cualquiera de los dos es igual. Este, entonces me imagino que debe ser el anillo, que este debería ser el que llegue más rápido, más lento, y esta es la esfera. Entonces vamos a ver ahí. ¿Vieron lo que tardó el... Vean que ahí la esfera y el cilindro van casi de la mano. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Va muy cerquita uno del otro. ¿Por qué? Porque vea que el momento de inercia es bastante similar. Entonces, vean como ahí la esfera logra ya sobrepasar lo que sería el disco o el cilindro que se tiró. ¿Vieron? Compañeros, compañeras. Y si se acuerdan de esta fórmula que habíamos encontrado con conservación de la energía. Ok. Bueno, entonces, ahí básicamente eso era un poco, digamos, ya de lo que habíamos hecho. Voy a quitar el video y si quieren vamos y hagamos otro ejercicio. ¿Qué les parece si hacemos este ejercicio de acá? Agarramos. Valeria, ¿yo voy a decir algo? No, no, es que se me activó el micrófono accidentalmente, perdón. Ah, ok, ok. Entonces, nos están hablando de un cilindro sólido uniforme de masa M. Entonces, esto de acá es un cilindro que yo lo tengo pegado en el centro. Y el cilindro entonces va a rotar o va a irse moviendo en una rotación, rodando debido a la caída de la masa M. ¿Ok? También vamos a tener ahí lo que sería un disco que cumple la función de la polea, que tenga una masa M y un radio R. ¿Ok? Entonces dice, un cilindro sólido uniforme de masa M y radio 2R descansa en una mesa horizontal. Se le ata una cuerda mediante un yugo a un eje sin fricción que pasa por el centro del cilindro, de modo que pueda girar sobre el eje. La cuerda pasa por una polea con forma de disco de masa M y radio R que está montada en un eje sin fricción que pasa por su centro. Un bloque de masa M
pende del extremo libre del hilo y la cuerda no resbala en la polea y el cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa. Si se libera del reposo, determine la magnitud de la aceleración del bloque. Esta de aceleración del bloque, digamos, a lo que lo llama uno es a trabajarlo más que todo con torques. Pero igual lo podemos trabajar con el trabajo y energía. ¿Ok? Entonces, acá está el bloque de masa M. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que ese bloque cae una distancia Y. ¿Ok? Cae una distancia Y. Y por lo tanto, este bloque se va a mover hacia la derecha esa misma distancia Y. ¿Le suena? Compañeros, compañeras. Importante. Aquí nosotros vamos a tener una fricción que va en sentido contrario al movimiento del, ¿cómo es que se llama? Al movimiento del cilindro. ¿Ok? Nada más que esa fricción es una fricción estática. ¿Por qué es una fricción estática? Compañeros, compañeras. Tal vez porque solamente es como una parte solamente hay un punto de toda la circunferencia que toca la mesa conforme va girando. Exacto. Si nosotros vemos aquí este cilindro, vean que este punto es el que está tocando ahí. Cuando el cilindro rueda, empieza a rodar, entonces ya este punto no es el que está tocando, sino es el punto que está a la par. Y después el que toca es el punto que está a la par. Y así sucesivamente. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces, como vamos a usar la conservación de la energía, ¿cuál es el trabajo debido a esa fricción estática? ¿Qué dicen ustedes? Cuando la esfera se haya movido una distancia y, ¿cuál es el trabajo de esa fricción estática? De ahí, compañeros. Jarod, Harold, Mónica. Ah, Eh, sería la normal por el coeficiente de fricción estática por la fuerza por el recorrido. Por el recorrido por el eh, ángulo. ok. Entonces, Mónica, ¿está de acuerdo?
Dice que es Yo- la fricción por Y. Mónica. Yo creo ay, que no afecta, pero no sé. No afecta. Ujú. Entonces, ¿por qué no afecta? ¿Cuánto se desplazó este punto? Que fue el que tuvo la fricción estática. A la hora de moverse. Veas que ese punto no se desplazó nada. En realidad estaba ahí y nada más se movió para atrás. Bueno, sí, se desplazó una distancia muy pequeña, pero esa fuerza de fricción básicamente es cero el desplazamiento de cada uno de esos puntos. Por lo tanto, el trabajo de la fricción va a ser cero. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Kevin, Buenas. ¿Podría volver a explicar por qué el trabajo es cero? ok, vamos a ver. Del contacto que tiene con la mesa, ¿cuánto se desplazó ese punto azul cuando pasó, digamos, del contacto del azul al rojo? ¿Cuánta distancia se desplazó esa partícula de todo el cilindro? Horizontalmente. Linealmente, en esa dirección. Nada. Entonces, acuérdense que esto es muy diferente a cuando yo tengo un bloque que se está desplazando. Vean que aquí sí tengo una fricción cinética, porque al desplazarse el bloque va a tener un trabajo negativo, porque son estas mismas partículas las que se están moviendo a través de la tabla. Entonces, lo que está haciendo la fricción aquí es permitiendo que dé vuelta y no resbale. Exacto. Esa es la única función que tiene la fricción. Mejores palabras no puedo haber escogido yo. Esa forma en que lo dijo es excelente. ¿Entendieron? Compañeros, compañeras. O sea, es casi como pensar que la esfera constantemente se está cayendo sobre su borde, pero como es una esfera, todas sus superficies son bordes. Entonces, como constantemente está cayendo hacia adelante. Exacto. Eso es lo que está pasando. Entonces, la fricción no está ejerciendo ningún trabajo en este tipo de movimientos. ¿Ok? Por eso, digamos, analizar un poco estas cosas, a veces es un poquito complicado de explicar, pero sí, aquí esta fricción entonces no realiza ningún trabajo. Entonces el trabajo debido a la fricción es igual a cero. Ok, ya que tenemos eso, vamos entonces a hacer la ley de conservación de la energía. Entonces la energía mecánica al inicio más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual
a la energía mecánica final. Ok. Ya dijimos que la fricción no ejerce trabajo. ¿Y hay alguna fuerza no conservativa? Según el problema que nos están planteando. No. Entonces, esto es 0. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a suponer que parte del reposo, o sea, la velocidad inicial de la esfera es igual a la velocidad inicial del bloque y es igual a la velocidad inicial de la cuerda y de todo mundo. Entonces, la velocidad inicial es 0. ¿Verdad? 0 centímetros por segundo, metros por segundo, lo que quieran. Entonces, ¿qué energía mecánica tengo yo al inicio del movimiento? Vamos a ir analizando figura por figura, ¿verdad? Porque vamos a analizar todo el sistema. Este de acá tiene energía cinética al inicio. No, porque no nos dice que ya venga con una rapidez. Ok, y estamos suponiendo también que la velocidad inicial es 0. 0. Tiene energía de, energía potencial. Sí. Sí. ¿Cuál? No, no tiene ninguna porque no hay ningún resorte y tampoco hay, por decirlo así, como gravitacional. Excelente. Entonces, vamos a decir que la mesa es el nivel de referencia para la esfera. Y este va a ser el nivel de referencia para el bloque. Profe, pero ¿por qué no tiene gravitacional? O sea, yo sé que no hay una altura como tal, pero, Ajá. o Es sea, que la lo esfera estamos está siendo jalada hacia analizando. abajo, ¿no? Por la Sí. gravedad. Si ustedes quieren, le pueden dar una altura aquí cualquiera. Pero, ¿qué va a pasar con esa energía potencial cuando pasa de ahí a aquí? Ah, ok. Acuérdense que lo que nos interesa es el cambio de la energía potencial. Al final de cuentas. Ujú. Entonces, si ustedes le dan una altura ahí, vea que va a tener la misma energía potencial aquí al final. Entonces, no va a haber un cambio en esa energía potencial. Para esa esfera. Ok, ¿Ok? ok, sí, gracias. Sí. Ok, y como dice el compañero, tampoco tenemos resortes como para poder decir alguna otra energía potencial. Ok. Vamos con el cilindro o con la polea. ¿La polea tiene energía cinética? Sí, porque se está moviendo, ¿no? Para poder Al mover el... inicio, ¿cómo parten Ah, todos? no, no tiene. Todos parten del reposo. Sí, de 0. ¿Y energía potencial? Tampoco tendría porque está al mismo nivel de referencia que la esfera. Ok, y al final se va a mantener en ese mismo nivel de referencia. Entonces no tiene ninguna de las dos. Y vamos ahora con el bloque. ¿Tiene energía cinética? No, porque parte del reposo. ¿Y tiene energía potencial?
Tiene energía potencial gravitacional. ¿Y cuál sería entonces? Sería la masa por la gravedad, por la altura que sería Y. Excelente. Entonces la energía mecánica inicial es m g por y. Vemos que no tenemos trabajo debido a las fuerzas no conservativas. Entonces, vamos ahora a analizar la energía mecánica final. Y volvemos al inicio. Esta tiene energía potencial. Sigue sin Después de que tenerla. cayó. Ok. ¿Y esta tiene energía cinética? Sí, porque ya se está moviendo. ¿Y qué tipo de energía cinética va a tener? De rotación, ¿no? De rotación, porque está rotando. Pero vea que también va a tener energía cinética de traslación. Porque el objeto también se mueve hacia la derecha. ¿Cierto? Sí, Entonces es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de la esfera. ¿Cierto? Más un medio de la inercia por la velocidad angular de la esfera al cuadrado. ¿Me siguen? sí, profe. Sí. Ok, ahora vamos con la polea. La polea va a tener energía potencial No, y energía cinética. pues como la esfera está girando, ella también va a girar. Está en- Entonces va a tener una energía cinética de de rotación rotación. únicamente, porque y se queda en el mismo punto. No, no se mueve para ningún lado. Entonces, solamente va a tener de rotación. La energía cinética de traslación va a ser cero porque no se está trasladando. ¿Me siguen? Entonces sería más un medio de la inercia de la polea por la velocidad angular de la polea al cuadrado. Y este cuando llega abajo va a tener energía cinética, energía potencial. No, No. ¿Y energía cinética? Sí va a tener ¿Cuál? la velocidad con la que él va bajando ¿Ok? de traslación. Relacional, sí. Solamente de traslación porque no está rotando. Entonces sería más un medio de la masa del bloque por la velocidad del bloque al cuadrado. ¿Sí, ahí estamos claros? Sí, profe. Compañeros, compañeras.
¿O hay o hay alguna duda? Si quieren, voy a escribirlo aquí de nuevo. Pero ahora voy a empezar a hacer cambios. Entonces yo sé que mg por y es igual. Bueno, si quieren, ese 2 lo mandamos al otro lado. Y me quito todos estos son medios. ¿Les parece? Todos estos son medio. Lo saco a factor común. Y pasan al otro lado a multiplicar el 2. Entonces va a quedar 2mg por y. ¿Sí está claro? Y pregunta, ¿cuál va a ser la velocidad angular de esfera? ¿Quieren? Voy a borrar un poco todas estas cosas. Están acá y vamos a ver un poco con respecto a las velocidades. Entonces, vean ustedes que como la esfera se mueve hacia allá con una cierta velocidad, es la misma velocidad a la cual se mueve la cuerda. Y como es la misma velocidad a la cual se está moviendo la cuerda, entonces, ¿qué va a pasar con esa velocidad tangencial del cilindro con respecto a la velocidad tangencial del disco? ¿Cómo van a ser esas dos velocidades? Iguales. Entonces, esas dos velocidades van a ser iguales. Y vean que aquí aparecen no las velocidades, sino las velocidades angulares. Entonces, yo sé que la velocidad angular de la esfera, voy a escribirla para acá, la velocidad angular de la esfera es igual a la velocidad tangencial de la esfera entre el radio. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y la velocidad angular de la polea va a ser igual a ¿qué? A la velocidad tangencial de la polea entre el radio. Bueno, aquí era 2R, porque este es el radio del cilindro. Aquí el radio de la esfera, de la polea, va a ser R. ¿Ok? Y yo sé que esa velocidad tangencial es la misma velocidad que trae el bloque para abajo. Entonces, esta es igual a esta. Esas dos son iguales. ¿Me siguen? Y las masas son iguales. Entonces vamos a ir haciendo algunas cosas. Primero, si quieren, vamos escribiendo esto, masa por velocidad al cuadrado más, me queda entonces la inercia de la esfera del cilindro sólido. No sé por qué estoy con que eso es una esfera. Yo es que había propuesto un ejercicio una vez, pero eso era una esfera. Ya, lo cambié por una esfera. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia del cilindro sólido?
Momento de inercia es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. ¿Y cuál es la velocidad angular según lo que vimos? Aquí es un cilindro, no una esfera. Entonces, la velocidad angular es la velocidad tangencial y como está al cuadrado, entonces sería velocidad al cuadrado entre 2r al cuadrado. Que es el radio de esta figura. Ok, de este cilindro sólido. ¿Me siguen ahí? Más el momento de inercia de la polea. Como la polea es un disco, entonces yo sé que para un disco el momento de inercia es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Y cuál es el radio de ese disco? R. ¿Perdón? R, ¿no? R. Entonces, m por r al cuadrado por, que ese es el momento de inercia, por la velocidad angular. ¿Y cuál es la velocidad angular? V entre r. Entonces sería v cuadrado entre r cuadrado. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Más el del bloque, que sería m por v cuadrado. ¿Hasta ahí está claro? Vean que este se me cancela con este. Este r cuadrado se me cancela con este r cuadrado. Entonces voy a quitarlos de ahí para que no estén estorbando. Y si los quito de ahí, ¿qué me va a quedar entonces? Que 2m por g por y es igual a ¿qué? mv cuadrado más 1/2 más 1/2 más 1. Entonces sería 2, 3 m por v al cuadrado. ¿Me siguen? Sí, profe. Se Sí. eliminó. Sí, sí. ¿Y ahora qué podemos hacer? Despejar la. Ah, no. Sí, no. Ujú. Quitamos la m y nos queda entonces que este 3 yo lo puedo mandar al otro lado a dividir. ¿Ok? Y con eso puedo encontrar entonces la velocidad final.
¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, yo puedo usar la fórmula, como tengo la velocidad y me piden una aceleración, yo puedo usar la fórmula que velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Profe, ¿de dónde sacó esa última fórmula? Esa, de las fórmulas que ya conocíamos de dinámica. De dinámica, de cinemática. Ok. ¿Se acuerdan las fórmulas? X es igual a X sub 0 más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y yo les dije a ustedes que íbamos a usar solo 3. V es igual a V sub 0 más aceleración por tiempo. ¿Cierto? Ok. Y la tercera es esta. Ok. ¿Sí se acuerda de esas fórmulas? Sí, ya, profe. Ya ahora sí. Ok, excelente. Entonces, tenemos esto. ¿Y qué sabemos? ¿Cuál es la velocidad inicial de todo mundo? 0. Entonces lo puedo eliminar, ¿cierto? ¿Y cuánto nos dio la velocidad al cuadrado? Entonces, G por Y entre 3 es igual a ¿qué? Dos veces la aceleración por Y. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras, Sustituyó la igualdad. perdón. Sustituyó la igualdad de velocidad al cuadrado. Correcto. Esto que está aquí, como es velocidad al cuadrado, lo metí en lugar de este. Eso más que todo para que las Y se me cancelen y se me cancela este 2. ¿Y qué nos queda entonces como resultado? Que la aceleración es 1/3 de la gravedad. Excelente. ¿Y cuánto sería 1/3 de la gravedad? 9,8 entre 3. Muchas gracias, Alexandra. 3,27 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué les parece? Se vuelve una ecuación horrible. Esto de acá es una ecuación horrible.
Y uno tiene que hacer estas, hacer esas consideraciones. Pero, como les digo, es una cuestión que ustedes tienen que tener mucho, mucho orden, sobre todo en su cabeza, qué es cada cosa que ustedes van viendo. ¿Ok? Y ya vieron que no necesitamos prácticamente ningún número. Ok, ¿cómo lo vieron? Compañeros, compañeras. Sí me gustaría que agarremos un minuto, un par de minutos para que ustedes comenten. Harold o Jared. Es un procedimiento largo. Igual, obviamente hay que tener claro lo que es esto, la velocidad tangencial y demás, o estas fórmulas que se hicieron acá al lado derecho, con estas ecuaciones. Ajá. Pero, igual, eso del principio de que la fricción no ejerce ningún trabajo, es posible que se le olvide a uno, hay que tenerlo claro. Sí. Por eso fue lo primero que les aclaré ahí en este ejercicio. ¿Y los demás? ¿Cómo lo van viendo? Alexandra ya me dijo que un poco enredado. Kenneth, Kevin. De hecho, esa parte, como dijo el compañero, el puro principio, ese análisis, ¿verdad? Que es un poquito tedioso el resolver todo esto, pero con calma y paciencia, pues sí se logra sacar. Ujú. Mónica, ¿cómo lo ve? ¿Imposible o con lo que han hecho? Con lo que ya conocen del curso, se pueden sacar estas cosas. ¿O cómo lo va viendo? De consulta, Sí, ¿esto hubiera cambiado algo si en vez de un cilindro hubiera sido una esfera? sí, porque el momento de inercia de la esfera es 5 medios, perdón, 2/5, siempre lo digo al revés. El momento de inercia de una esfera es 2m r cuadrado entre 5. Entonces, un medio serían 2/5. Eso es lo que cambiaría. Si es una esfera sólida. Si es una esfera hueca, ese hubiera sido 2/3. Si hubiera sido una esfera sólida, entonces hubiera tenido menor aceleración, pero ¿verdad? De ahí, hagamos el cambio. Voy a borrar esta parte de acá y nada más voy a escribir como los resultados. Entonces sería, este es el número que cambiaría. Entonces sería 2mgy es igual a 1 más 1, 2, 2,5 más 0,4,
2,5 más 0,4. ¿Cuánto da? 2,9. Entonces sería 2,9. En lugar de 3. Entonces sería G entre 2,9. Si no hubiera sido mayor. Hubiera sido mayor la aceleración. Y si hubiera sido un cilindro, ese sería 1. Entonces, 1 más 1, 2, más 1, 3, 3,5. Entonces, si hubiera sido, digamos, un anillo, si es un anillo el que está moviéndose, ¿verdad? O algo que tenga, que sea hueco, un cilindro hueco, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, eh, una cinta, puede ser una cinta o alguna cosilla así, ¿verdad? Que sea hueco, entonces sería más bien más grande, sería 3,5. Cosas por el estilo. Entonces, vamos a ver. Valeria, ¿qué le pareció? Santiago. Me pareció bastante interesante el hecho de que, bueno, al principio, como que todos son formas diferentes, en posiciones similares, algunos no, otros sí. Entonces cada uno tiene como una característica que al final influye en la ecuación final. Entonces, sí, súper enredado si uno no tiene los conceptos bien. Por ejemplo, yo me fui todas con lo de la energía potencial en Al- el círculo y en la polea. Ya Ya, entendí, pero sí está muy bien este ejercicio, me gusta. sí. Ok. Este es un ejercicio de alto nivel, que es un ejercicio complicado. Igual, por aquí está esta máquina de Atwood, que nada más tendríamos que tomar en cuenta, a diferencia de antes, que ahora el cilindro sí se mueve. Y a diferencia de lo que hemos hecho hasta el momento, que eso nos va a dar como una introducción a la parte de torques, es que aunque esta sea la misma cuerda, como ahora la polea tiene momento de inercia y todo, entonces la tensión en esta cuerda es diferente a la tensión de esta otra cuerda. Ya en ese pedacito de cuerda voy a tener una tensión diferente a este otro pedazo de cuerda. ¿Ok? Eso es un poco lo que vamos a ver. Pero igual, en trabajo y energía no tomamos en cuenta la cuerda, así que con solamente ¿cómo es que se llama? Ya ahora sí tendríamos que tomar en cuenta entonces la energía cinética final de esta polea. ¿Ok? Esa es un poco la idea que tenemos acá. Entonces, para hacer estos otros ejercicios, este de acá, por ejemplo, lo podemos hacer con centros de masa. Podemos ubicar que el centro de masa siempre tiene que estar acá para que si esta es la posición del centro de masa, entonces van a estar equilibrados. Pero
no lo vamos a trabajar así, sino lo vamos a trabajar con torques. Este tipo de ejercicios. Este de acá, ver la fuerza necesaria para poder subir una rueda o cosas por el estilo, todo esto lo vamos a trabajar con torques. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si vamos al receso? Me parece excelente, profe. Sí. Ok, con ese ejercicio ya practicamos un poco, entonces todo y con el ejercicio pasado, me parece que ya los temas van ahí dándose. Entonces, vamos a un receso de 10 minutos, nos vemos ahorita. Ok, entonces continuamos. Vamos aquí, si quieren, para que veamos un poco algunas cosillas de estas. Ok. Esto si quieren se los voy a explicar. Voy a explicárselos en la pizarra. Ok. Entonces, cuando ustedes, que es como lo más simple, cuando ustedes quieren aflojar, o no, hagámoslo de la siguiente manera. Todos tienen una puerta cerca, una puerta cercana a donde están ahorita. Compañeros, compañeras. Sí, ok. Entonces vamos a realizar el siguiente experimento. Aquí tienen la puerta, ok. Y aquí tenemos el eje de rotación. Entonces, el eje de rotación de la puerta va a ser las bisagras. Las bisagras donde donde se mantiene la puerta pegada. ¿Ok? Entonces, quiero que hagan lo siguiente. Vayan y les voy a dar un par de minutos para que hagan esto. Vayan y empujen con un solo dedo la puerta aquí, aquí arriba y aquí abajo. ¿Ok? Con un solo dedo ustedes van a intentar abrir la puerta en esos 3 puntos. Luego lo van a hacer en la parte central de la puerta y luego lo van a hacer lo más cerca de el pegue de la puerta. Entonces van a ubicar esos 5 puntos y van a, a intentar abrir la puerta. Lo que quiero que vean es dónde o qué tanta diferencia de fuerza se necesita para abrir la puerta en esos diferentes puntos. ¿Ok? Entonces voy a darles un par de minutos para que hagan la prueba. Voy a pausar el video. Ok, compañeros, ¿ya hicieron el experimento ese? ¿Sí o no? Más o menos. Sí, profe, yo sí lo hice. Ok, Alexandra, ya la escuché por ahí. Bueno, vi que puso el micrófono, entonces me imagino que ya lo hizo también. Santiago, usted que no ha participado casi hoy.
¿Qué me puede Sí. decir de estos 3 puntos? Profe, que entre más se acerca al eje de rotación es más difícil moverlo. No, pero estos 3 puntos aquí, en el medio, arriba y abajo. ¿Cómo son esos 3 puntos? En general. ¿O en cuál de esos 3 puntos hay que aplicar más fuerza? Yo los 3 apliqué la misma fuerza y fue fácil. Ok, excelente. Entonces, no importa si ustedes lo aplican en la parte superior, en la parte del medio o en la parte inferior, prácticamente no hay diferencia. ¿Ok? Pero conforme nos vayamos acercando al centro, perdón, al centro no, al eje de rotación, conforme más cerca estemos, entonces habría que aplicar más fuerza. Entonces, el torque, si lo queremos ver un poquito más conceptual, el torque lo podríamos ver, la otra semana les voy a decir, se los voy a definir bien, pero el torque va a ser más o menos como la capacidad para hacer rotar un cuerpo. En realidad, el torque o la suma de torques, bueno, se los voy a decir de una vez, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Ok? Entonces, yo voy a poder acelerarlo más entre mayor sea el torque. ¿Ok? Que eso fue lo que ustedes estaban haciendo a la hora de empujarlo ahí. Pero usemos este otro concepto que me interesa por el momento. Que el torque lo puedo ver como esa capacidad para empezar a mover la puerta o para hacer girar la puerta más fácilmente. Entonces va a depender de 2 factores. Va a depender de la fuerza y va a depender de la distancia a la cual yo me encuentre del eje de rotación. Entonces, entre mayor distancia en línea recta yo esté del eje de rotación, es más fácil empezar a mover la puerta. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, ahora quiero que hagan un último intento, pero así nada más, este es rápido. Apliquen ustedes ahora una fuerza, pero que sea aquí paralela a la puerta. O sea, que la fuerza que ustedes estén aplicando sea hacia adentro. Y traten de cerrar la puerta ahí, sin que doblen ustedes la mano. ¿Verdad? Sin que tenga un ángulo acá. Que el ángulo que haya entre la puerta y su mano sea 0. ¿Ok? Y me dicen que obtienen ahí. La fuerza en este punto no se puede cerrar. Es imposible cerrarla, ¿cierto?
A los demás. ¿Alguien pudo? Ok, eso es imposible porque vean ustedes que entre el vector R y la fuerza tiene que haber un ángulo de 90 grados. Entonces, por eso es por lo que les decía yo que el torque lo vamos a encontrar como el producto cruz entre la distancia y la fuerza que se aplica. ¿Está claro eso? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con esto? Sí, Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, ¿cuál es la dirección del torque? Bueno, la dirección del torque va a ser el producto cruz entre estos dos vectores. Por lo tanto, para que sea más fácil, ustedes van a abrir su mano en la dirección de la distancia. ¿Ok? Hacia ahí abren su mano. Ahora, cierran los dedos en la dirección de la fuerza. Como la fuerza va para adentro, cerramos los dedos hacia allá. ¿Me siguen? Entonces, ¿hacia dónde les da el dedo gordo? En este caso, ¿Hacia arriba? ¿le está dando hacia arriba su dedo gordo? Ah, es con la mano derecha, ¿verdad? Mano derecha, sí. Hacia abajo, entonces. Ok. Entonces, hacia donde apunta, esa es la dirección del torque. Significa que el torque va hacia abajo. En este caso. Si ustedes aplicaron la fuerza en esta otra dirección, entonces el torque va hacia arriba. Esa es la forma más fácil de obtener el torque. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces, si va para abajo es negativo y si va para arriba es positivo. Excelente, eso es. Entonces vamos aquí. Por eso, cuando ustedes quieren aflojar las ranas en una llanta, ustedes no pueden hacerlo aplicando una fuerza hacia adentro o una fuerza hacia afuera. ¿Ok? Y el tubo tiene esta forma acá. Entonces, esta distancia que tengo acá, esta es la distancia R. La fuerza, ustedes la aplican para abajo. Entonces, el torque aquí iría para adentro. En ese caso, ustedes estarían socando el tornillo. Si ustedes ahí aplican una fuerza para arriba, ustedes aplican una fuerza para arriba, entonces vamos a ver, el torque iría hacia afuera. Y esa es la dirección en que aflojan el tornillo. ¿Lo ven? Por eso algunas veces se dice que algún objeto tiene
tiene rotación derecha o rotación izquierda. Eso es con respecto a la mano derecha o a la mano izquierda hacia donde afloja o hacia donde entra. ¿Ok? Ahora sí, importante. ¿Qué pasa si el tornillo está demasiado socado? ¿Qué pueden hacer ustedes para que sea más fácil aflojar ese tornillo o esa tuerca? Aumentar el radio. Excelente. Si yo aumento el radio o aumento la fuerza, con cualquiera de los dos voy a aumentar el torque. Entonces, sobre todo aquí en Costa Rica, es bueno ponerle un tubo hueco para que ese radio lo podamos aumentar. Si aumentamos ese radio, bueno, igual el tubo hueco nos va a servir también para protegernos en contra de cualquier asalto o cualquier otra cosa que haya. Tiene doble utilidad. Entonces, si aumentamos ese radio, aumentamos el torque y por lo tanto vamos a poder aflojar más rápido la tuerca. Consulta. Sí, Si vamos a aflojar un tornillo con un desatornillador, ¿cuál sería el radio? ok. Esa es una excelente pregunta. Voy a dibujarles acá 3 desatornilladores. Ok, este es uno. Este es otro. Y este por el otro lado. Este es otro desatornillador. ¿Ok? ¿Cuál de los 3 creen ustedes que sea más fácil para aflojar tornillos? El último que dibujó. ¿Por qué? Ajá. Vean que en este caso, el radio sería este, de la mitad para acá. Esa es la distancia. Esa es la otra distancia y esa es la tercera distancia. Entonces, es mejor para aflojar o para socar tornillos una zapita que un desatornillador grande, porque la zapita es jupona. Jarod, ¿le responde eso a su pregunta? Sí, claro, totalmente. No, nunca me lo imaginé. Ujú. Nada más que hay una cosa, que si yo hago un desatornillador muy largo, muy grande, de ahí para agarrarlo con la mano es un poco más complicado. Eso también tiene que ver con que sea ergonómico. Por eso, por lo general, esta es una mejor opción de desatornillador, el segundo que dibujé. Que lo puedo agarrar mejor con la mano y así puedo aplicar mejor la fuerza. Profe, Sí, Se utiliza toda la mano. eso aplica como cuando, digamos, en ese escenario del carro, que tal vez está muy socado, uno tiende a poner como un tubo para alargar todavía más la herramienta y ajá, con eso es súper fácil de aflojar el tornillo.
Entre más Exacto. largo sea esa parte de ahí, es mucho más fácil para uno, no tiene que aplicar mucha fuerza. Sí, ese es el principio básico del torque. Ok, ok. ¿Qué les pareció este concepto? Es el más difícil de todo física. Realmente no, para mí no. No. Ok. Entonces, eso está súper bien. Y aquí, por ejemplo, en esta filmina, lo que les explico es eso. La ley de la mano derecha. El dedo gordo va a apuntar el torque. La extensión del dedo o de los dedos va a ser hacia donde va el radio y hacia donde se cierre, hacia ahí va a ir aplicada la fuerza. Vean entonces lo siguiente. Yo prefiero verlo de esta otra manera. Si ustedes tienen aquí el eje de rotación, tienen un radio aquí y aplican una fuerza, digamos, en esta dirección, vean que aquí tenemos un ángulo, ¿cierto? Bueno, apliquemos la fuerza más bien para el otro lado. Este es el radio y la fuerza va para allá. Ok. Bueno, es que aquí es un poco difícil. Imagínense que esta fuerza es totalmente entrando a es hacia adentro de la pantalla que ustedes tienen ahí. Ok. Entonces, bueno, venga, hagamos una cosa. Mejor el eje de rotación. Voy a explicarles esto otro. Ok. Acá vamos a tener lo siguiente. Yo les voy a poner una X si está entrando a la pantalla. Y un punto si es algo que sale de la pantalla. ¿Me siguen? Eso para imaginarnos la tercera. Sí, Jarod. No, que iba a decir que era como una, Sí, eso digamos, es para imaginarnos entonces el tercer eje, saliendo o entrando de la pantalla. El torque, por lo general, lo vamos a poner entrando o saliendo de la pantalla. Este que entra va a ser un torque negativo y el que sale va a ser un torque positivo. ¿Ok? Para esto, si quieren, hagan lo siguiente. Imagínense ustedes un dardo. ¿Ok? Aquí tenemos un dardo. Y ojalá ya un par de personas jugando dardos en un bar, ya que no saben ni a dónde apuntan, ¿verdad? Como ahí a eso de las 12 de la noche, una cosa así. Ya no saben ni a dónde apuntan. Entonces, si usted lanza el dardo, ¿qué es lo que va a ver? ¿La punta o la parte de atrás? ¿Qué es lo que ustedes estarían observando? Vean que como ustedes lo lanzan, sus ojos lo que van a ver es la parte de atrás. Por eso, cuando va para adentro de la pantalla, se pone una X. Ahora, ¿qué pasa si a ustedes se lo tiran en medio de los ojos? Así, que viene justo a la parte superior de la nariz. ¿Qué es lo que ustedes van a observar?
cuando está a punto de pegarles ahí? La punta. Un punto. Entonces, por eso, si el dardo viene para afuera, es un punto. ¿Está claro? Eso para que tengamos el tercer eje de rotación. Entonces, el eje donde estaría el torque. Entonces, si esta recta que viene aquí, ¿verdad? Que sale y entra de la pantalla, ese es nuestro eje de rotación. Entonces, si yo tengo una distancia R y tengo una fuerza que va hacia allá, o sea, una fuerza con un cierto ángulo, entonces la fuerza yo la puedo descomponer en una componente que sea paralela a la distancia y una componente que sea perpendicular a la distancia. Ok, esa es la fuerza paralela y esta es la fuerza perpendicular. ¿Cuál de las dos sería la que me ejercería torque? ¿Cuál de las dos componentes? Sería esta componente perpendicular. Entonces el torque va a ser igual a la distancia nada más multiplicada por la componente perpendicular. Que esa componente perpendicular sería el radio por la fuerza. Vean que si aquí cerramos el triángulo, esta componente perpendicular sería la fuerza total por el seno del ángulo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces, este sería el torque. Ahora, si queremos sacar, bueno, no sé si bueno, voy a explicarles de una vez el brazo de palanca. Vean que también yo puedo usar, en lugar de usar la componente de la fuerza, yo puedo hacer R por el seno del ángulo. Que esto de acá sería que el torque, yo lo voy a calcular como la distancia que haya perpendicular al eje de rotación o desde el eje de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza y eso lo multiplico por la fuerza total. Esta distancia perpendicular se conoce como el brazo de palanca. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, vamos aquí. En algunos casos va a ser más fácil utilizar el brazo de palanca que la fuerza perpendicular. Veamos este ejemplo. Cuando ustedes tienen aquí un brazo y quieren conocer cuál es el torque acá, debido a esta bola que tiene aquí agarrada, entonces vean que la fuerza sería, quitemos esas unidades y pongámosle Newton. Vean que esta fuerza
que estoy aplicando acá y la distancia, que sería esta distancia de aquí, no son perpendiculares entre sí. Pero yo puedo agarrar esta fuerza y descomponerla. Entonces sacar acá esta componente. Para sacar esa componente necesito este ángulo. Y este ángulo yo lo puedo sacar que es igual a 30 grados. ¿Ok? Eso por ser ángulos, ay, ¿cómo era que se me olvidó el nombre de estos ángulos? Este y este ángulo son iguales. Ok, es que los alternos internos sería este ángulo de acá con este de acá. Pero esos son, ay, bueno, se me fue el nombre de esos ángulos. Pero me siguen con esto, compañeros, compañeras. Con este ángulo y este ángulo. Sí, sí, profe. Ok, entonces, ustedes pueden sacar el torque sacando la componente de esta fuerza. Pero en este ejemplo, vean que es más fácil si yo saco esta distancia. La distancia que hay perpendicular del eje de rotación acá. Bueno, la distancia que hay perpendicular desde el eje de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza. Que este punto es la línea de fuerza. Entonces uno hace la línea de fuerza aquí infinita. Y yo nada más obtengo esta distancia. Entonces en este caso el torque va a ser igual a la distancia por la fuerza que estoy aplicando. Ok, si quieren, veamos un ejemplo aquí más, digamos, un ejemplo. Un ejemplo más conocido o más fácil de observar. Ok, aquí yo tengo esta viga que está ajustada en este punto de movimiento. ¿Ok? Este es el eje de rotación de esa viga. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es el torque que se ejercería estos 100 newton? Para calcular el torque, yo lo puedo sacar con esta distancia. Entonces el torque va a ser los 100 newton, o sea, la fuerza por X. Y vean este ángulo de acá. Coseno de 37. ¿Lo observan? Compañeros, compañeras.
Profe, no entiendo muy bien, si soy sincera. ¿Qué es lo que no entendió? La figura un poco, es que no entiendo la forma. O sea, Ok, que- yo tengo una viga pegada a la pared. Esta es una viga grande pegada a la pared, en la cual le cuelgo acá una pesa. ¿Ok? Compañera. Ajá. Entonces la viga se puede mover para arriba o para abajo. ¿Me sigue? Sí. Sí. Ok, entonces yo quiero ver los torques que hay ahí debido a cada una de las fuerzas. Una de las fuerzas es una masa de 100 newton que yo lo tengo pegado a una distancia X. Tengo una fuerza de 50 newton que es el peso de la viga y tengo la tensión. Entonces necesito saber el torque para cada uno de esas tres fuerzas. ¿Me sigue? Sí. Sí. Ok, igual eso lo vamos a trabajar un poco más la próxima semana. Ahorita es que quería darles el ejemplo de cómo calcular esos torques. Entonces, este torque lo más fácil es usar el brazo de palanca. En lugar de agarrar y este peso de acá, calcular las componentes, que sería una componente paralela, perpendicular y una componente paralela, en lugar de hacer eso, yo lo que uso es el brazo de palanca. ¿Me sigue? Sí. Entonces, ¿qué distancia hay desde esta línea de fuerza, o sea, desde este punto que es perpendicular a la fuerza? ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Vamos a ver, de aquí a aquí. ¿Qué distancia hay ahí? Mónica. De ahí la fuerza por la distancia perpendicular, que sería X, y el seno. Es el coseno. Sí, ¿Por qué es el aquí son, coseno? porque aquí son 37 grados. Entonces, ¿esta línea cuál es? La adyacente o la perpendicular a ese ángulo de 37. La adyacente, sí. Sí, La adyacente. Ajá, ya. ya ahora sí, ¿lo vio? Sí, ya lo vi. Ok, y este torque va a ser negativo si seguimos la ley de la mano derecha. Que ustedes abren la mano hacia allá y hacia dónde tienen que cerrar la mano. La fuerza se aplica hacia abajo, entonces cierran la mano hacia abajo. Y si cierran la mano hacia abajo, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde apunta su dedo gordo? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la pantalla?
Hacia adentro. Excelente. Entonces, como su dedo gordo apunta hacia adentro, el torque es negativo. Si quieren eso del torque, lo podemos dejar para la otra semana. Y ahí continuamos viendo un poco esto. Porque sí tiene sus cosas. ¿Les parece? Ya resolvemos estos ejercicios ya con más calma. ¿Ok? Eso para no quitarles mucho más tiempo. Entonces, ¿cómo van viendo este tema de torques? Yo siento que bien, pero hay que tenerle cuidado. Muy cierto. Esto, los signos y las cosas, hay que tenerle muchísimo cuidado. Y comparten lo que dicen los demás, que es el tema más difícil de Física 1. Habría que ver los ejercicios, pero para mí nada como lo de las leyes de Newton. O sea, estuvo terrible. Sí, Entonces, sí, vamos a ver. ¿Ok? sí, comparto lo de la compañera igual. Sí, esto en realidad es el equivalente de las leyes de Newton para el movimiento circular. O no, qué miedo. ¿Ok? Sí, no es para meterles susto, pero sí tenemos ya hay que trabajarlo bastante. Por eso me estoy adelantando un poco a la cátedra para que lo podamos ir viendo con más calma, ir haciendo más ejercicios, que vayan viendo ustedes un poco cómo se va desarrollando. ¿Ok? Entonces, que Sí, quede profe, claro. Sí, Mónica. siento que el martes de la próxima semana también deberíamos reunirnos. Las dos clases. Sí, Sí, profe, Sí, sí, porfa. perfecto. Entonces nos reunimos las dos clases la próxima semana. ok, gracias, profe. Ujú. Bueno, nos vemos entonces. Voy a ir quitando el video.